En el siguiente video estaremos compartiendo con ustedes el tema de diabetes mellitus, donde abarcaremos tanto la diabetes pregestacional como la diabetes gestacional. Veamos. La diabetes mellitus es un conjunto de trastornos metabólicos cuya característica común principal es la presencia de concentraciones elevadas de glucosa en sangre, ya sea de manera persistente o crónica. También se acompaña de anormalidades en el metabolismo de los lípidos, proteínas, sales minerales y electrolitos. En las pacientes no grávidas, el tipo de diabetes se basa en su posible etiopatogenia y sus manifestaciones fisiopatológicas. La deficiencia absoluta de insulina caracteriza a la diabetes tipo 1. Por el contrario, la secreción insuficiente de insulina, la resistencia a esta o la producción excesiva de glucosa caracterizan a la diabetes tipo 2. La destrucción de las células beta del páncreas puede iniciar a cualquier edad, pero la diabetes tipo 1 se manifiesta casi siempre antes de los 30 años de edad, mientras que la diabetes tipo 2 aparece por lo regular a una edad más avanzada, si bien cada vez se identifica más en adolescentes obesos. Clasificación de la diabetes durante el embarazo. La diabetes es la complicación médica más frecuente del embarazo. Las mujeres se pueden dividir en dos grupos: las que se sabían diabéticas antes del embarazo, es decir, que caen en el renglón de diabetes pregestacional o manifiesta, y aquellas que se diagnostican durante el embarazo, que pertenecen entonces a la diabetes gestacional. En cuanto a la diabetes pregestacional, la prevalencia creciente de la diabetes tipo 2 en general y entre jóvenes en particular ha provocado un número también ascendente de embarazos con diabetes. Muchas mujeres en quienes se identifica diabetes gestacional desarrollan con probabilidad diabetes tipo 2 no diagnosticada con anterioridad. En realidad, entre el 5 y 10% de las pacientes con diabetes gestacional se diagnostican justo después del embarazo. En cuanto al diagnóstico, las mujeres con glucemia elevada, glucosuria y cetoacidosis no representan problema alguno para el diagnóstico. De igual forma, las personas con una glucemia mayor a 200 miligramos por cada 100 mililitros y los signos y síntomas más comunes de diabetes como polidipsia, poliuria y aumento inexplicable de peso, o aquellas con una glucemia en ayunas mayor a 125 miligramos por cada 100 mililitros, padecen diabetes manifiesta según lo que dice la Asociación Americana de Diabetes. Es más difícil identificar a las mujeres con anomalías metabólicas mínimas. Para diagnosticar una diabetes manifiesta durante la gestación, el grupo de consenso de la Asociación Internacional de Diabetes en pacientes embarazadas recomienda ciertas cifras umbrales para la glucemia en ayuno o aleatoria y también cifras umbrales en la hemoglobina glucosilada al principio de la consulta prenatal. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que cuando se determina un diagnóstico preliminar de diabetes manifiesta durante el embarazo, con base a esos umbrales, es necesario que se confirme después del parto. Continuando con los efectos de la diabetes en el feto, dentro de los diversos efectos o consecuencias que tiene esta enfermedad en el feto, primero tenemos el aborto espontáneo. En varios estudios se ha demostrado que la regulación deficiente de la glucemia se acompaña de abortos en el primer trimestre. En un estudio que se realizó en 215 mujeres con diabetes tipo 1, inscritas para recibir atención prenatal antes de la 9ª semana de gestación, 24% tuvo un aborto en el primer trimestre. Las que mostraron un mayor riesgo fueron las pacientes que tenían una hemoglobina glucosilada mayor a 12% o aquellas que tenían una glucosa prepradial mayor a 120 miligramos por cada 100 mililitros en forma persistente. Otro de los efectos también que sin duda alguna tiene un mayor riesgo para el feto es la mayor posibilidad de que ocurra parto prematuro.
Otros efectos de la diabetes sobre el feto están las malformaciones. La frecuencia de malformaciones mayores entre las mujeres con diabetes tipo 1 es 2 veces mayor, es decir, alrededor del 5%. El mayor riesgo de padecer complicaciones graves se ha considerado secundario a una diabetes mal regulada antes de la concepción o ya sea al principio del embarazo. Se han vinculado cuando menos 3 reacciones en cadena moleculares con la hiperglicemia materna que ofrecen una explicación potencial al mecanismo que ilustra la regulación deficiente de la glucemia y el mayor riesgo de sufrir malformaciones mayores. Estos comprenden alteraciones en el metabolismo de los lípidos celulares, aumento de la producción de radicales superóxidos tóxicos y activación de la muerte celular programada. Otro efecto son las alteraciones del crecimiento fetal. Se dice que la restricción del crecimiento intrauterino puede ser efecto tanto de malformaciones congénitas como de privación de sustratos por una vasculopatía materna avanzada. Sin embargo, el crecimiento fetal excesivo es más común en la diabetes pregestacional. La hiperglicemia materna ocasiona hiperinsulinemia fetal, en particular durante la segunda mitad de la gestación. Esta, a su vez, estimula un crecimiento somático excesivo o macrosomía en el feto. Con excepción del cerebro, la macrosomía que caracteriza al feto de la mujer diabética se extiende a la mayor parte de los órganos fetales. De manera específica, los recién nacidos de diabetes, de pacientes que tienen diabetes gestacional, poseen depósitos excesivos de grasa en hombros y tronco, lo cual lo predispone a sufrir distocia de hombros o un mayor riesgo de que estos tengan que nacer por cesárea. La frecuencia de macrosomía se eleva en grado considerable cuando la glucemia materna excede de forma crónica los 130 miligramos por cada 100 mililitros. Otro de los efectos de la diabetes en el feto es el polidramnios. Se dice que los embarazos de diabéticas se complican muchas veces con un exceso de líquido amniótico y aunque no se ha dado o no hay una explicación comprobada, se dice que esto se debe a que cuando hay hiperglucemia fetal hay un mayor riesgo o esta es una causa de que se produzca con más frecuencia poliuria. Otro de los efectos es la muerte fetal inexplicable. El riesgo de muerte fetal es 3 a 4 veces mayor entre pacientes con diabetes tipo 1 en comparación con la población obstétrica general y se consideran inexplicables puesto que no es posible reconocer alguno de los factores más frecuentes como insuficiencia placentaria, desprendimiento prematuro de placenta, restricción de crecimiento fetal u oligohidramnios. Estos recién nacidos se caracterizan porque son grandes para la edad estacional y mueren antes del trabajo de parto, la mayoría de las veces después de las 35 semanas o incluso más tarde. Dentro de las razones que se han ligado a la muerte fetal inexplicable es que los hijos de diabéticas tienen a menudo una concentración elevada de ácido láctico. También se analizaron las muestras de sangre fetal y encontraron la concentración media de pH de la sangre de la vena umbilical menor en embarazos de diabéticas y esto tiene una correlación estrecha con concentraciones fetales de insulina. Tales hallazgos respaldan la hipótesis de que las aberraciones crónicas que tienen la mediación de la hiperglucemia en el oxígeno y en el transporte de los metabolitos fetales probablemente sean la causa de esas muertes fetales inexplicables. También en las mujeres con diabetes manifiesta se observan con más frecuencia óbitos inexplicables por la insuficiencia placentaria que se ve más a menudo en pacientes que tienen preeclampsia severa. Otros efectos, en este caso ya efectos neonatales, antes de contar con pruebas para estudiar el bienestar fetal y su madurez, se elegía el parto antes del término en las mujeres diabéticas para evitar una muerte fetal inexplicable. Si bien esta práctica se ha abandonado, todavía existe una mayor frecuencia de partos prematuros entre las mujeres diabéticas. Dentro de los diversos efectos neonatales vamos a encontrar el síndrome de insuficiencia respiratoria. Con anterioridad se consideraba que los hijos de diabética tenían
un mayor riesgo de padecer insuficiencia respiratoria porque presentaban una maduración pulmonar tardía. También está la hipoglucemia. En los recién nacidos de madres diabéticas, la glucemia desciende con rapidez después del parto. La causa es la hiperplasia de las células beta fetales de los islotes pancreáticos, que es inducida por la misma hiperglucemia materna crónica. En los hijos de mujeres con una concentración inestable de glucosa durante el trabajo de parto, es frecuente observar hipoglucemia definida como una glucosa menor a 45 miligramos por cada 100 mililitros. Otro efecto neonatal es la hipocalcemia. La hipocalcemia se define como la concentración de calcio sérico total menor a 8 miligramos por cada 100 mililitros en los recién nacidos de término y constituye una de las alteraciones metabólicas potenciales en los neonatos de madres diabéticas. Su causa todavía no se ha explicado. Una de las teorías señala aberraciones en la economía del magnesio-calcio, otra es la asfixia y una más es el nacimiento prematuro. Otro efecto es la hiperbilirrubinemia y la policitemia. La patogenia de la hiperbilirrubinemia en los recién nacidos de madre diabética se desconoce. Uno de los principales factores es la policitemia del recién nacido que incrementa la carga de bilirrubina. Se cree que la policitemia es una respuesta fetal a la hipoxia relativa. Según algunos autores, el origen de esta hipoxia fetal es la mayor afinidad materna por el oxígeno y el mayor consumo fetal de oxígeno mediados por la hiperglucemia. Esta hipoxia, aunada a los factores de crecimiento similares a la insulina, va a generar una mayor concentración de eritropoyetina fetal y mayor producción de eritrocitos. La policitemia también provoca trombosis de la vena renal. Continuando con otros efectos neonatales, tenemos la miocardiopatía. Algunos recién nacidos de madres diabéticas sufren miocardiopatía hipertrófica que afecta sobre todo el tabique interventricular. En los casos más graves, esta miocardiopatía puede generar una insuficiencia cardíaca obstructiva. Por fortuna, la mayor parte de los recién nacidos, esta afección es asintomática después del nacimiento y ya puede desaparecer meses después de que el niño nace. Otro efecto es el desarrollo cognitivo a largo plazo. En diversos estudios se ha observado que el coeficiente intelectual de aquellos cuyas madres padecieron diabetes durante el embarazo fue de 1 a 2 puntos menor en comparación con los demás niños. También se ha demostrado que en hijos de madres diabéticas hay una memoria más deficiente para el año de edad. También se ha indicado que el espectro de autismo y el retraso del desarrollo son más frecuentes en hijos de madres diabéticas. Y ya por último, en cuanto a la herencia de la diabetes, el riesgo de desarrollar diabetes tipo 1 cuando la sufre alguno de los padres es de un 3 a un 4%. La diabetes tipo 2 tiene un componente genético mucho más sólido y cuando ambos padres padecen diabetes tipo 2, el riesgo de manifestarla el bebé es de un 40%. Por otro lado, la alimentación al seno materno también se ha relacionado con un menor riesgo de padecer diabetes tipo 2. Efectos sobre la madre. A pesar de que la diabetes es considerado un factor de riesgo en las mujeres embarazadas, el embarazo propiamente dicho no modifica la evolución a largo plazo de esta patología. En pacientes con diabetes, las principales causas de muerte son por cetoacidosis diabética, hipoglucemia, hipertensión e infección. Por esto, es necesario conocer cuáles efectos sí produce esta morbilidad en las pacientes. Por ejemplo, la incidencia de hipertensión crónica o gestacional, así como la preeclampsia, aumenta en las mujeres diabéticas, siendo su principal complicación el parto prematuro. En estas mujeres,
Las complicaciones vasculares y la proteinuria preexistente son factores de riesgos especiales de preeclampsia. Si tomamos en cuenta la escala de White vista anteriormente, podemos afirmar que, según estudios, las mujeres con diabetes tipo 1 que están en un grado avanzado son más propensas a padecer preeclampsia. Este aumento de probabilidad no está comprobado, pero diversos autores consideran que está producido por el estrés oxidativo o por alteraciones en la regulación de la glucosa. La diabetes es la causa principal para la nefropatía terminal. Para diagnosticarla tomamos en cuenta la concentración de albúmina en la orina. La nefropatía clínica inicia con microalbuminuria, es decir, 30 a 300 miligramos por 24 horas, la cual se manifiesta desde los 5 años después del comienzo de la diabetes. Por el contrario, la macroalbuminuria, es decir, concentraciones mayores a 300 miligramos en 24 horas, se identifica en los pacientes destinados a padecer nefropatía terminal. No obstante, el embarazo no empeora la nefropatía diabética. En las embarazadas, es raro observar neuropatía diabética sensitivo-motora periférica simétrica. Sin embargo, existe una variedad conocida como gastropatía diabética que provoca náuseas, vómitos, problemas alimenticios y dificultad para regular la glucosa, lo que hará sentir incómoda a la madre. En estos casos, suele utilizarse el tratamiento basado en metoclopramida y antagonistas de los receptores H2, los cuales muestran resultados satisfactorios. La retinopatía diabética se considera una de las causas principales de deficiencia visual en personas menores de 60 años de edad. Las primeras lesiones, y las más visibles, son microaneurismas pequeños quienes van a provocar focos de hemorragia debido al escape de eritrocitos de dichos aneurismas. Y de estas áreas se filtra líquido seroso que crea exudados duros, completando de este modo las características de una de sus formas clínicas, la retinopatía benigna de fondo o no proliferativa. A medida que la retinopatía evoluciona, los vasos anormales del ojo se obstruyen y producen isquemia e infartos retinianos que aparecen como exudados algo nodosos, dando forma a la retinopatía preproliferativa. Cabe resaltar que entre los factores de riesgo vinculados a esta está la retinopatía basal, hipertensión, mayor concentración de factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 y edema vascular identificado al principio de la gestación. Por esto es necesario que la embarazada con diabetes previa se realice un examen de retina después de la primera consulta prenatal. En cuanto a la cetoacidosis diabética, esta es más común en las mujeres con diabetes tipo 1 y suele aparecer con consumo de corticosteroides para inducir la maduración pulmonar fetal, hiperemesis gravídica, administración de miméticos beta para autocólisis e infecciones. Este es el resultado de una deficiencia de insulina combinada con un exceso de glucagón, provocando de esta manera la gluconeogénesis y formación de cuerpos cetónicos. El beta-hidroxibutirato se sintetiza a un mayor ritmo que el acetoacetato, que es el detectado casi siempre en las pruebas utilizadas para identificar cetosis. Por lo tanto, la concentración plasmática de este cuerpo cetónico nos indica con mayor precisión la concentración real de estas sustancias. Es importante recordar que la cetoacidosis diabética aumenta el riesgo de producirse abortos. Además, que una de las bases del tratamiento para esta complicación diabética es la rehidratación vigorosa con solución fisiológica o solución lactato sódico compuesta. El riesgo de infección aumenta en embarazadas diabéticas, siendo las más frecuentes la vulvovaginitis por cándida, la infección de las vías urinarias,
la infección de la vía respiratoria y la infección pélvica puerperal, siendo una de las principales causas de esta última la producida en la cicatriz de la cesárea. Para evitar las posibles complicaciones de la diabetes gestacional, las medidas preventivas deben ser iniciadas antes de la concepción y continuadas durante cada trimestre según el objetivo que se pretende lograr. Para reducir el número de abortos y malformaciones congénitas en los hijos de madres diabéticas, se recomienda comenzar la atención médica y la educación de la paciente antes de la concepción. Por esto, se debe tomar en cuenta la glucosa preprandial, que son las concentraciones de glucosa antes de comer, es decir, en ayuna, y la postprandial, que son los niveles de glucosa en la sangre a las 2 horas de comer. Según la Asociación Americana de Diabetes, ADA, la regulación óptima de la glucosa con insulina antes de la concepción es considerada cuando la paciente muestra glicemia preprandial autovigilada de 70 a 100 miligramos por cada 100 mililitros, una concentración máxima postprandial de 100 a 129 miligramos por cada 100 mililitros y una concentración promedio diaria menor a 100 miligramos por cada 100 mililitros. Otro valor importante es la hemoglobina glucosidada, la cual refleja la glucosa circulante promedio en las últimas 4 a 8 semanas y es útil para valorar la regulación metabólica previa. Esta es considerada óptima cuando tiene una concentración menor al 7%. También es importante prevenir y tener planes de tratamiento ante las diversas complicaciones diabéticas que se puedan presentar. Asimismo, antes de la concepción y durante el principio de la gestación, se administra 400 microgramos diarios de folato por vía oral para reducir el riesgo de defectos del tubo neural. En cuanto al tratamiento de la diabetes durante el primer trimestre, se van a tomar en cuenta 5 eslabones, por así decirlo. El primero es vigilar de manera estricta la regulación de la glucosa. Por esto es que muchos médicos hospitalizan a las diabéticas pregestacionales al principio del embarazo para planificar la regulación de los niveles de glucosa y al mismo tiempo educar a la paciente. Además, esto nos permite valorar la magnitud de las complicaciones y establecer la precisión de la edad gestacional. El mejor tratamiento de la embarazada diabética pregestacional es la insulina. Por lo general es posible regular la glicemia materna con varias inyecciones de insulina y un ajuste de la alimentación. En cuanto al uso de bombas de insulina y de inyecciones diarias, se demostró que las bombas aumentan la probabilidad de desarrollar cetoacidosis. También se recomienda que la paciente vigile su propia glucosa con un glucómetro, puesto que de esta manera participa en su atención personal. Según Williams, la glucosa preprandial ideal es menor o igual a 95 miligramos por cada 100 mililitros, mientras que la postprandial es menor o igual a 120 miligramos por cada 100 mililitros, teniendo una concentración media de 100 miligramos por cada 100 mililitros. Actualmente se utilizan más los dispositivos subcutáneos, ya que revelan que la embarazada con diabetes experimenta periodos significativos de hiperglicemia diurna e hipoglucemia nocturna, las cuales no se detectan con los métodos habituales. Además, este sistema combinado con una bomba continua de insulina ofrece la posibilidad de evitar la hiperglicemia o hipoglucemia durante la gestación. Como sabemos, una buena alimentación es esencial para el funcionamiento del organismo. Por eso es necesario que antes de planear la alimentación, la paciente gane el peso suficiente y posteriormente se realicen las modificaciones necesarias de los carbohidratos y calorías, tomando en cuenta la talla, el peso y el grado de intolerancia a la glucosa que posee la paciente. Esta dieta, por así decirlo, debe ajustarse a los objetivos metabólicos y preferencias de cada persona. No se recomienda bajar de peso, pero en las mujeres con sobrepeso u obesidad se aconseja una restricción calórica moderada.
La composición ideal para la alimentación consiste en 55% de carbohidratos, 20% de proteínas y 25% de grasas, de las cuales menos del 10% corresponde a grasa saturada. Por último, la diabetes tiende a la inestabilidad durante el primer trimestre, a tal punto que la hipoglucemia materna alcanza su frecuencia máxima entre los 10 y 15 semanas de gestación. Así que se recomienda tener cautela al intentar regular la glicemia en una persona con episodios recurrentes de hipoglucemia. En el segundo trimestre del embarazo es importante reconocer si existen defectos del tubo neural y otras anomalías. Para lo mismo se mide la fitoproteína alfa sérica materna, la cual se mide en las semanas 16 y 20 de la gestación. Se debe de tomar en cuenta que la concentración de la fitoproteína alfa materna sérica es un poco menor en las mujeres diabéticas. Por lo mismo, en su interpretación se debe de modificar en forma correspondiente. También se recomienda la realización de una ecografía, la cual se va a realizar entre las semanas 18 y 20 de la gestación. En cuanto a la glucemia durante el segundo trimestre, el objetivo terapéutico es lograr la euglucemia por medio de la autovigilancia. Es importante resaltar que después de un periodo de inestabilidad del segundo trimestre se presenta un periodo estable. Esto se debe al aumento periférico de la resistencia a la insulina. Debido a que en los últimos años o decenios, el peligro de un óbito en la mujer con diabetes ha llevado a emitir algunas recomendaciones para realizar diversos programas de vigilancia fetal durante el tercer trimestre. Estos protocolos incluyen la cuenta de los movimientos fetales, vigilancia de la frecuencia cardíaca fetal en forma periódica, determinación del perfil biofísico en forma intermitente e indicación de pruebas de esfuerzo de las contracciones. Durante esas visitas se valora la regulación de su glucemia y se ajusta la dosis de insulina. Se les enseña a contar los movimientos fetales desde el principio del tercer trimestre. A las 34 semanas de gestación se le ofrece a las mujeres que reciben insulina la posibilidad de hospitalizarse. Mientras permanecen en el hospital, se continúa la cuenta diaria de los movimientos fetales y se vigila la frecuencia cardíaca fetal 3 veces por semana. El parto ya se programa a la semana 38. Desde el principio del tercer trimestre es sumamente importante enseñar a contar los movimientos fetales a las madres. Se puede intentar la inducción del trabajo de parto siempre y cuando el feto no sea demasiado grande y el cuello uterino se considere favorable. En diabéticas con un producto grande, casi siempre se recurre a la cesárea al término o cerca de este para evitar un parto traumático. Cuando la diabetes ya es avanzada, en particular cuando existe una vasculopatía, la frecuencia de cesárea es todavía mayor, puesto que es menos probable la inducción satisfactoria del trabajo de parto lejos de término. Se recomienda reducir o suspender la dosis de insulina de acción prolongada el día del parto. Es necesario administrar insulina regular para satisfacer las necesidades insulínicas en la madre durante este lapso, puesto que la cantidad necesaria de insulina desciende en forma acentuada después del parto. Durante el trabajo de parto y después de este, es importante mantener una hidratación intravenosa adecuada y administrar la suficiente glucosa para conservar la euglucemia. Se debe también verificar la concentración capilar o plasmática de glucosa con frecuencia, sobre todo durante el trabajo de parto activo, y administrar insulina según sea necesario. Ya en lo que es el puerperio, a menudo las mujeres casi no necesitan insulina después de las primeras 24 horas del puerperio. A continuación, la cantidad requerida es muy variable, depende de la persona, y es necesario identificar y tratar de inmediato cualquier infección.
Durante el asesoramiento puerperal es importante referirse al control de la natalidad. Una anticoncepción efectiva es en particular importante en las mujeres con diabetes pregestacional para emitir la regulación óptima de la glucosa durante la siguiente concepción. Es importante tener en cuenta que la palabra gestacional significa que la diabetes se induce por el embarazo, sin duda alguna por los acentuados cambios fisiológicos en el metabolismo de la glucosa. La diabetes gestacional se define como la intolerancia a los hidratos de carbono de gravedad variable y empieza o se detecta por primera vez durante el embarazo. Esta definición se aplica al margen del uso de insulina para el tratamiento y es indudable que abarca a algunas mujeres con diabetes manifiesta no diagnosticada. El uso del término diabetes gestacional se ha promovido para comunicar la necesidad de incrementar la vigilancia y así también estimular a la mujer para que busque otras pruebas durante el puerperio. El principal factor perinatal interrelacionado es el crecimiento fetal excesivo, que puede ocasionar traumatismos tanto para la madre como para el feto durante el nacimiento. La detención y el diagnóstico, a pesar de que existen más de 40 años de investigación, todavía no existe un consenso exacto en cuanto a la detención óptima de la diabetes gestacional. Tenemos algunas medidas recomendadas, las cuales se deben establecer en la primera consulta prenatal, que van a determinar el riesgo de diabetes mellitus gestacional. Están las de riesgo reducido, riesgo promedio y riesgo elevado. En el riesgo reducido no es necesario medir la glucemia en forma sistémica en caso de que sea miembro de un grupo étnico con una prevalencia baja de diabetes mellitus gestacional, no tenga antecedentes o resultado obstétrico adverso, menos de 25 años, un peso normal tanto antes del embarazo y durante el parto y que sus familiares no tengan una diabetes conocida de primer grado. Ya el riesgo promedio se debe medir la glucemia a las 24 y a las 28 semanas. Y el riesgo elevado se debe medir la glucemia tan pronto cuanto sea posible por medio de las técnicas descritas anteriormente, en caso de que sea obesa, obesidad extrema, antecedentes heredofamiliares de diabetes tipo 2, antecedentes de diabetes mellitus gestacional, entre otras. Yo les continuaré hablando sobre los efectos sobre la madre y el feto. El efecto principal atribuido a la diabetes gestacional es el tamaño fetal excesivo, o también conocida como macrosomía fetal. La etiología de todo esto se debe a que como la madre va a estar en un estado de hiperglucemia, va a inducir la hiperinsulinemia fetal, y esto a su vez va a estimular el crecimiento del bebé. Cabe destacar que la adiposidad excesiva en hombro y tronco que caracteriza a este recién nacido lo va a predisponer a sufrir distocia de hombro o parto por cesárea. Otro efecto muy importante es la hipoglucemia fetal en el recién nacido de las madres diabéticas. Eso se debe a que como el bebé está dentro de la vía intrauterina a un constante nivel elevado de glucosa, las células beta de los islotes de Langerhans van a tener una hiperplasia y por tanto van a producir más insulina con respecto a la demanda de la glucemia elevada por parte de la madre. Y cuando estos niños nacen, lo que va a suceder es que ellos van a seguir produciendo mayor cantidad de insulina que lo que tienen de glucosa en su sangre, y a esto se debe la hipoglucemia. Otro efecto muy común también es la obesidad materna. Eso se debe a que como la madre está en un estado de hiperinsulinemia, la insulina estimula el crecimiento excesivo de los tejidos. En cuanto al tratamiento, se debe recurrir a los métodos farmacológicos cuando las modificaciones en la alimentación no mantienen en la mujer una glicemia en ayuno menor de 95 miligramos por 100 mililitros o una glicemia postprandial de 2 horas menor de 120 miligramos por 100 mililitros. Se ha visto que el ejercicio en las madres diabéticas embarazadas
mejora la función cardiorrespiratoria, pero no el resultado perinatal. Algunos estudios avalan que la actividad física durante el embarazo reduce el riesgo de desarrollar una diabetes gestacional. Por lo tanto, el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia recomienda un programa moderado de ejercicio como parte del plan de tratamiento en estas mujeres. La insulina se considera desde hace tiempo el tratamiento regular en las mujeres con diabetes gestacional cuando no es posible alcanzar el objetivo de la glucemia en forma constante con una alimentación y ejercicio adecuado. Una de las ventajas de esta es que no atraviesa la placenta y hace posible regular la glucemia con precisión. El tratamiento farmacológico de esta se agrega de manera característica cuando la concentración de la glucemia en ayuno es mayor de 95 miligramos por 100 mililitros en forma persistente en mujeres con diabetes gestacional. Por ende, el Colegio Americano también ha considerado o recomienda la posibilidad de administrar insulina a mujeres con una concentración de 1 hora postprandial mayor de 140 miligramos por 100 mililitros en forma persistente, o en aquellas con una concentración a las 2 horas mayor de 120 miligramos por 100 mililitros. Los hipoglucemiantes orales han demostrado en varios estudios la eficacia en el tratamiento de la diabetes gestacional, como lo es la gliburida o la metformina. Sin embargo, puesto que la metformina atraviesa la placenta, no se recomienda demasiado en embarazadas. El Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia reconoce que tanto la gliburida como la metformina son adecuadas, al igual que también la insulina, como tratamiento de primera línea para regular la glucemia en mujeres con diabetes gestacional. Los resultados a largo plazo no se han estudiado de estos medicamentos, por lo que el comité recomienda un asesoramiento adecuado cuando se utilizan hipoglucemiantes orales. En cuanto al tratamiento obstétrico, en general, para las mujeres con diabetes gestacional que no necesitan insulina, rara vez es necesario inducir el parto antes del término o efectuar otras intervenciones. Se recomienda la vigilancia del feto en las mujeres con diabetes gestacional y una regulación deficiente de la glucemia. La conducta ante una mujer con diabetes gestacional y una regulación adecuada de la glucemia es expectante. La inducción electiva del trabajo de parto para prevenir una distocia de hombros frente al trabajo de parto espontáneo es todavía un tema muy controversial. Otro tema importante es la cesárea electiva para evitar lesiones del plexo braquial en los fetos grandes. Se sugiere o se considera la posibilidad de una cesárea en las mujeres con diabetes gestacional cuyos fetos tienen un peso calculado por ecografía de aproximadamente 4.500 gramos. Las recomendaciones para la valoración después del parto se basan en la probabilidad de que aproximadamente el 50% de las pacientes que cursaron con una diabetes gestacional puedan padecer de la misma en los próximos 20 años de sus vidas. Se recomienda que las mujeres con diagnóstico de diabetes gestacional se evalúen por medio de una prueba de tolerancia oral a la glucosa de 75 gramos desde las 6 a las 12 semanas posparto y otros intervalos de ahí en adelante. Asimismo, las mujeres con antecedentes de diabetes gestacional tienen un mayor riesgo de padecer complicaciones cardiovasculares ligadas a la dislipidemia, a la hipertensión y a la obesidad abdominal, lo que constituye el síndrome metabólico. En cuanto a la diabetes gestacional recurrente, es más probable que las obesas tengan una tolerancia anormal a la glucosa en sus embarazos ulteriores. Por lo tanto, entre los embarazos es probable que los cambios en el estilo de vida, como perder peso y hacer ejercicio, ayuden a prevenir la recurrencia de la diabetes gestacional. Las personas que han padecido de diabetes gestacional en fechas recientes pueden utilizar sin ningún problema o sin ningún peligro anticonceptivos hormonales con dosis reducidas. La frecuencia de diabetes ulterior en las mujeres que consumen anticonceptivos orales es similar al de las mujeres que no emplearon anticonceptivos orales.
Es importante señalar que deben utilizarse la obesidad, la hipertensión o dislipidemia concomitantes como base para elegir el tipo de anticoncepción, sin tener consecuencias cardiovasculares potenciales. En estos casos, una buena opción es el dispositivo intrauterino, el DIU. Gracias por su atención. Cualquier duda, pregunta o aporte pueden hacerlo.